Si nunca saliste con ella, si nunca esa mujer realmente te rechazó, si nunca pasó absolutamente nada, ¿por qué todavía te está doliendo por dentro? Te duele como si hubiera sido ayer y hubiera sido prácticamente una destrucción completa. No estás atrapado por una mujer, en realidad estás atrapado por el hombre que no te atreviste a ser. El hombre que sabes que pudiste realmente convertirte donde hubieras actuado. Este video tiene el potencial de cambiar tu vida, así que bienvenido. Ahora, en serio, ¿ya alguna vez te has preguntado por qué no puedes olvidar lo que nunca sucedió? ¿Nunca le hablaste a esa mujer y aún así te arrepientes porque crees que hubieras podido tener una gran relación, hijos, incluso el amor de tu vida? Probablemente esa mujer, ya sea la que en el trabajo nunca te le acercaste, en el transporte público nunca te acercaste, en la universidad o incluso si eres mucho menor en el colegio o si eres mucho mayor en tu entorno social. Este video de hoy es un análisis de la omisión y el coraje que realmente está diseñado sobre todo para la mayoría de hombres que alguna vez han tenido la ausencia de bolas para realmente actuar. Han sido carentes de coraje y luego llegan las consecuencias, que es una identidad fragmentada, un espejo realmente roto. Así que continuemos, vamos a empezar con el detonante. No estás actualmente pensando en una mujer. Ojo, estás pensando en una versión congelada de ti. Y es que es lógico, no hubo ningún tipo de historia, no hubo ni siquiera un tipo de rechazo y es más, no hubo ningún tipo de relación. Pero a pesar de todo esto que es evidente, esos 3 puntos, tú te sientes como el hombre de la derecha. Aún así, aunque no existió nada de eso, hay un duelo. Si eres hombre seguramente me entiendes completamente. Y este es nuestro primer punto. La mayoría de hombres hacen películas, se imaginan historias cuando realmente no hubo absolutamente nada. Ahora, evidentemente, esto es una anomalía. ¿Cómo se supone que superamos algo que nunca realmente existió? La mayoría de hombres cree que esto va de amor no correspondido. No, es que realmente no me correspondieron, pero es el error más grande. Tu cerebro no está procesando una pérdida porque no hubo ningún tipo de historia. Está procesando un vacío. Este video no se trata de cómo procesar aquel corazón roto que te dijo una mujer que te puso los cuernos o que simplemente te rechazó porque eras extremadamente cansón, soberbio, extraño, lo que sea. Por ende, esto sí es una anomalía, porque la frase es vital. ¿Tú cómo puedes llegar a superar algo que realmente no está? Solamente está dentro de tu imaginación. Creas, imaginas una historia que realmente jamás ha sucedido. Ahora, eso nos da una respuesta que puede dolerte. No es ella el problema, no es sobre ella, es sobre ti. Eres tú. No estás apegado realmente a esa mujer, porque ni siquiera la conoces. La viste, te pareció atractiva, no te tuviste las bolas, las agallas y el coraje para hablarle. Así que el problema real es que estás apegado a quien creíste que podrías haber sido si hubieras tenido las huevas, el coraje de ir a hablarle, pasar la pena, incluso aunque te rechazara, que te dijera que tenía novio, y simplemente hacerlo. Mira, te voy a contar algo y tú dirás, hazme, y sé por qué habla de esto. De las primeras formas que yo conocí el desarrollo personal cuando estaba iniciando la universidad o el bachillerato, prácticamente en los últimos años, fue porque era alguien bastante tímido y la única forma que conocí fue la programación neurolingüística, los libros de persuasión, libros de manipulación, libros de lenguaje, desarrollo del lenguaje corporal, etcétera, ¿no? El mystery, todo ese tipo de cosas las viví hace más de 10 años y evidentemente es un punto importante. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, una de las formas que yo hacía para confrontar mis miedos ante las mujeres era algo tan abrupto que hoy en día incluso es parte de mis retos para mi comunidad y mis clientes. Yo me subía en los buses y recuerdo que me subí una vez, iba para la Universidad de Santo Tomé, en Bogotá, en la capital de Colombia, y ella, una chica que me pareció atractiva, estaba sentada como a diagonal, como a 2 puesticos. En Colombia los buses, el transporte público suele ir muy lleno. Yo iba de pie, ella iba sentada. Ella me dijo, hey, te llevo la maleta. Obviamente leí la maleta y justamente yo sentí que era mi oportunidad para vencer uno de mis miedos más grandes. Justamente a partir de ahí, en ese mismo trayecto le empecé a hablar. La gente alrededor mío me miraba, a ella le pareció muy interesante porque creo que era, después me lo dijo cuando la invité a un café en Oxxo, que se llama aquí en Colombia, una tienda después de salir del transporte público. Me dijo, a mí en la vida jamás un hombre se me había atrevido a hablar en un transporte público. ¿Por qué? Porque los hombres, incluso los muy atractivos,
tienen carencia de coraje, no son capaces de actuar, les da pena, son inseguros, tienen baja autoestima y temen el rechazo de la mujer. Ojo, ¿por qué menciono esto? Porque estás apegado a quien crees siempre que puedes llegar a ser. Te imaginas un hombre que tú te acercas a la chica y le hablas, pero nunca te enfrentas al miedo realmente de confrontarla, de pasar por la pena que yo tuve que pasar, por ejemplo, para hablarle en el autobús. Ella solo se convirtió en el espejo donde tú proyectaste esa identidad en este caso. Esa mujer, en este caso, prácticamente para ti es la prueba, ¿no? La demostración de que tú tienes una identidad carente de coraje. A ti no te interesa ella realmente, te interesa el vacío que dejó en ti, porque significa que no eres capaz de confiar en tu palabra, no eres capaz de confiar en tus capacidades, no eres capaz de mover el culo. Y ella no es el problema, es que ella te recuerda ese evento y ese evento habla sobre ti y no sobre ella. Ahora hablemos sobre el fantasma de la identidad. ¿Extrañas constantemente en ese vacío, ese recuerdo de esa mujer que no tuviste la oportunidad de hablar en la universidad, en el colegio? ¿Extrañas al hombre que no fuiste? A esa versión que crees que podrías llegar a ser, pero que nunca has tenido el coraje para argumentar y votar a favor de esa personalidad. Yo siempre he dicho que la identidad va por encima incluso de la disciplina. Uno crea una identidad que puede llegar a tener disciplina en su vida. Uno crea una identidad que puede vivir en ausencia de motivación. Pero tú actualmente extrañas a ese hombre que se atrevía. Un hombre que te imaginas idílico. Imaginas, por ejemplo, a un G, hoy en día Andrew Tate, por ejemplo. Yo que sé, cualquier tipo de hombre que te parezca admirable, masculino, que tenga las agallas de hablar cuando tiene que hablar, de pausar cuando tiene que pausar y de decir las cosas incluso aunque la persona sea atractiva, fea, millonaria, multimillonaria, etc. También evidentemente extrañas al hombre que no dudaba. A esa versión que tú dices, wow, si no hubiera salido corriendo seguramente hubiera tenido una noche increíble con esa mujer, hubiera pasado más, seguramente hoy en día no tendría relaciones tóxicas dependientes, seguramente hoy sería un hombre con más capacidades. Extrañas al hombre que sí podía. A ese hombre que si lo retan los amigos, él dice, para mí no es ningún reto, y si es un reto lo voy a afrontar con miedo. Aunque ella me dé miedo, porque de alguna forma es una mujer muy atractiva, yo me enfrento para con la iteración de esos eventos, a largo plazo perderle el miedo a las mujeres. Esa fue mi curación para cuando yo tenía problema de hablarle a las mujeres. Hablaba con ellas en los buses, en la universidad había un lugar que se llamaba La Fuente, y me acercaba a La Fuente a hablar a las mujeres. Tanto así que luego varias mujeres se acercaban a mí. Y mírame, soy narizón, frentón, feo. Pero la confianza y la seguridad de un hombre hablan mucho más que su atractivo físico, que el color de sus ojos, que su cuerpo. Cuando tú confías en ti, en quién eres y te atreves a pesar del miedo, el problema se soluciona. Ojo, el problema no es que no te eligió, no es que esa mujer te dejó en visto, no es que esa mujer prácticamente no te quiere. El problema es que tú no te elegiste en ese momento. Preferiste dejarle la complicación de tu vida al futuro yo. Y tú decidiste correr porque sentías miedo de hablarle. Preferiste irte del lugar. Preferiste ceder ante el miedo que actuar para cambiar en una versión que no le teme al habla a las mujeres, que no teme al enfrentamiento público y que confía tanto en sí, incluso aunque las cosas le salgan mal. Evidentemente cuando yo hacía esto, no todas las charlas me salían bien. Es más, a veces salían incómodas y al otro día yo estaba diciendo, mierda, qué horrible fue, me rechazó, dijo que tenía novio, etc. Pero la única forma de vencer un miedo, y esa fue mi forma también como vencí mi trastorno de ansiedad, es exponerme. Yo cuando vencí mi problema de las mujeres era a través de exponerme a mujeres muy atractivas. Era difícil, por supuesto, pero cuando tú no lo haces te vas a quedar con el fantasma de la identidad que podría llegar a haber existido. Y eso duele más que cualquier tipo de rechazo que te haga una mujer. Ahora, hablemos de dos puntos. La fantasía versus la narrativa. Y es que todos nos hacemos películas. De hecho, la narrativa es más adictiva que la persona. ¿Qué significa esto? Tú en realidad no idealizaste a la mujer, Pepita, Juanita. Idealizaste la seguridad de la fantasía que existe en tu cabeza, cuando sí tienes las agallas, las bolas, el coraje. En tu mente, evidentemente, no hay rechazo, no hay torpeza y no hay vulnerabilidad real. Tú no andas por ahí comentándole a la gente esto porque te hace sentir débil. Pero el problema es que hasta que no aceptes que tenías un error, y ahorita te voy a dar la solución, evidentemente, no te preocupes, vas a empezar a cambiar. Cuando confías en que la fantasía va a ser parte de tu identidad, estás descuidando la realidad. Y la realidad es que sigues siendo un cobarde con ausencia de coraje, que no es capaz de vencer sus miedos y por ende va a seguir arrastrando el fantasma de una identidad que simplemente está en la narrativa.
Y esa narrativa se vuelve muy adictiva. Te creas una película, ay, muy atractivo, muy macho, yo soy capaz, pero alguien te dice, háblale a esa mujer y lloras y no lo haces y usas una queja, una excusa constantemente. No eres capaz, las mujeres llegan a ti solamente si es que llegan o por tu dinero o por tu atractivo físico. Pero una vez hablan contigo y te dan cuenta que eres un hombre carente de seguridad, huyen despavoridas. Y si no huyen, preocúpate. Porque siendo inseguro y no huyen es porque están por ti por interés económico o porque simplemente les vas a ayudar con un trabajo o cualquier tipo de interés adicional. Veamos este concepto de la trampa del potencial. Ojo con este laberinto. El cerebro humano prefiere una posibilidad perfecta, no vivida, antes que una realidad imperfecta enfrentada. ¿Qué significa esto? Que es muy complicado para los seres humanos, sobre todo para los hombres, enfrentarse a algo que pueda salir mal. No, es que yo no le hablo a esa mujer atractiva porque me puede rechazar, porque puede decir que tiene novio, porque. Evidentemente eso puede pasar, pero es a través de la imperfección que realmente se perfecciona uno la técnica para hablar con alguien, para crear videos, para hacer dinero en trading, para tener una tienda de dropshipping, de e-commerce, para hacer un deporte. Pero nuestra cabeza adicta a la dopamina prefiere imaginar posibilidades perfectas, imaginarias, narrativas, no vividas, que aún así generan dopamina, que en vez de enfrentar la realidad imperfecta y hacer realmente las cosas que tenemos que hacer. ¿Y sabes qué es lo curioso? Y esto quiero que te quede súper claro. La mente tuya se obsesiona mucho con el potencial abierto. Es decir, pues como no le hablé, puede que me hubiera dicho que sí, pero puede que no. Pero como no le hablé, no sé, pero me siento bien por el momento. Porque el problema es que la mente se obsesiona con este potencial abierto porque el resultado cerrado, un no, un sí, un tengo novio, mata tu fantasía de ser un hombre con huevas, de ser un hombre que consigue mujeres. Yo prefiero el dolor de la hora enfrentando mis miedos para, por ende, de tanta falla terminar consiguiendo un resultado, que obsesionarme con un potencial abierto simplemente porque mi cabeza me dice que es mejor, cuando realmente, si no hablas, no está pasando absolutamente nada y sigues llenando ese vacío con una identidad fantasma carente de coraje. La mayoría de hombres que están viendo este video seguramente alguna vez lo han vivido. Y el problema no es el problema, siempre lo digo. El problema es creer que el problema no existe. Mira, si tú pasaste por eso, lo importante es que estás consumiendo contenido, lees libros, enfrentas la situación hablándole a las mujeres que te gustan de tu trabajo, de la universidad, de tu entorno, del bus, lo que sea. Y no simplemente refugiándote en excusas y en potenciales abiertos, que es justamente la trampa del potencial. Todos tenemos potencial, claro, pero yo tengo una idea que podría ser millonaria. Yo podría hablarle a esa mujer y conquistarla. Ese potencial a ti te hace sentir bien, ¿verdad? Pero ese potencial abierto no se traduce en realidad. Por ende, si no se traduce en realidad, solamente es fantasía, y cuando vas a intentarlo, como no tienes práctica en evidenciarlo en la realidad, vas a terminar fallando, y sobre todo, aunque no falles, vas a sentirte con miedo y vas a ceder ante el miedo, porque el miedo en sí no es el problema. Y este probablemente es la parte de la presentación que más me gusta. Aún no hemos terminado, evidentemente, pero quiero que entiendas muy bien esto. La cobardía no duele cuando ocurre. Obviamente, cuando tú, por ejemplo, estás en el acto de no invitarla a salir, la chica preciosa de tus sueños, no la invitas a salir, pues no duele mucho en el momento. Tú dices, no, pues no pasa nada, te vas para tu casa, pero aunque no duele en el momento, duele ahora porque se termina transformando en parte de tu identidad. Y si te fijas, esta metáfora de la imagen es increíble. O sea, de verdad que me fajé. Un punto en silencio, el momento de la inacción. Es decir, haz de cuenta el momento donde viste a la mujer en la universidad de tus sueños. No hiciste nada. Te paralizaste con tu narrativa interna del potencial abierto, pero no actuaste. El momento no duele. Si te fijas, el punto está solo. A medida que pasa el tiempo, mira qué va pasando con este arco. Se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y se va abriendo hasta que termina ocupando gran parte de tu identidad en el momento del ahora. En el pasado ya pasó y no dolió, pero en el ahora has creado un bache muy grande. No fue un error puntual, fue una confirmación silenciosa de quien crees que eres. Y el problema es que si tú sigues dando votos en la urna de la identidad de mierda, de la identidad floja, de la identidad insegura, pues esa identidad se va a hacer muy grande y por ende terminarás convirtiéndote en ella. Yo por eso siempre digo que para ser disciplinado hay que lanzar votos a nuestra identidad que deseamos. Si por ejemplo yo quiero tener una identidad de alguien que entrena por placer, debo accionar, y esa acción son votos que van a esa urna de esa identidad. De tal forma que entre más votos haga, entre más acción haga, es inevitable que llegue a conseguir esa identidad. Y pasa lo mismo. Esos silencios son votos, solo que en vez de acción hacia la urna, es inacción. Por ende, estás votando inacción, 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 que se traduce en una identidad
que no es capaz de actuar, que falla a su palabra y que no hace lo que dice que es capaz de hacer. Ahora, y el problema es que luego viene algo que se llama la confirmación silenciosa. Te dices frases como: yo soy el que no se atreve, ya sea de forma consciente o inconsciente. Ya incluso es parte de tu etiqueta. No, yo no soy capaz. Te etiquetas antes. No, yo no soy capaz de hablarle. Yo no soy capaz de crear. Yo no soy capaz de grabarme videos de YouTube. Yo no soy capaz de tener cuentas de trading. Esas etiquetas siguen aumentando un vacío, una identidad de mierda. También te dices frases como: yo siempre llego tarde. Vuelves a identificarte como la persona que no quieres ser, en vez de saber que podrías identificarte con acciones y votos diarios a algo que aún no eres, pero que ya puedes empezar a actuar como tal. Y la última frase: yo me quedo imaginando. Para ti es más fácil imaginar porque duele menos en la hora, pero recuerda el silencio lo que puede hacer en el futuro. El dolor del arrepentimiento es más grande que el dolor del accionar el día de hoy. Cada vez que piensas en ella, reafirmas cada una de las malditas etiquetas. Ahmed, me estás dando muchos problemas. ¿Cuál es la solución? Afortunadamente este video lo he preparado para que realmente puedas transformar tu vida. Así que no te preocupes, que porque cada diapositiva está diseñada con el hecho y con la imaginación de que puedas de verdad escribir, sacar ideas puntuales, y por eso están bastante condensadas. Por cierto, antes de continuar con darte la solución y darte algo más importante e interesante, quiero que me comentes si este tipo de diapositivas, hablando así en este circulito cuadrado, te gusta o si prefieres el formato del tablero. Ya he recibido varias críticas positivas de que es un formato que gusta. Sin embargo, quiero que de verdad, si apoyas mi canal, si me sigues de hace bastante tiempo, te agradecería mucho si de verdad me haces saber, porque si no, de verdad estoy un poco perdido entre cuál formato podría gustarte más. Ahora, antes de darte la solución, pasemos al preámbulo de esa solución. ¿Por qué las distracciones no funcionan? Mira, tú intentas superar a esa mujer con otra mujer, con más trabajo, con más disciplina. Pero el problema es que nada de eso funciona si tu núcleo sigue intacto, si no haces nada para cambiar la persona que realmente eres. Puedes intentar entrenar, distraerte, pero la distracción es evasión. Cuando tú intentas distraerte de tu ansiedad, no la estás enfrentando ni controlando, estás evadiendo de ella. Por eso la ansiedad va a seguir aumentando. La gente que no vence trastornos de ansiedad es porque le huye a la ansiedad. Y cuando le huyes a la ansiedad, el miedo aumenta y el ciclo de la rata continúa. El problema no es emocional, es decir, tristeza, es existencial. Estás incompleto y no eres capaz de crear una identidad. No estás triste, estás incompleto en una línea específica de carácter. Ahora, esto nos deja claro algo, y debe quedarte claro: ella no es el pendiente. No hay que superar a Juanita, a Carla, a Tatiana, a Marcela, a Adriana. Hay que cerrar la escena interna que dejaste abierta, esa llaga gigante que dejaste de que eres un hombre con pocas bolas, con poca capacidad de actuar, con cero coraje. Tu cerebro no está pidiendo un cierre con ella. Lo que pide es un cierre con el acto que no ejecutaste, con no tener las agallas, la voluntad de ceder ante el miedo y de seguir alimentando los votos a esa urna de una identidad amante a la inacción. Aquí ya llegamos a la parte de la solución, el símbolo de la omisión. Y de hecho me encanta esta imagen con la mujer en el fondo, porque mientras no cierres el acto, ella va a reaparecer en tus recuerdos, en comparaciones y en tus estándares irreales. No porque ya sea el problema, sino porque ella o esa situación con esa chica, o varias, porque seguramente no es solo una, te recuerda tus incapacidades, te recuerda al hombre que no eres, te recuerda tu inseguridad, te recuerda la mierda que eres. No porque ella sea especial, sino porque es el recordatorio constante de tu maldita inacción. Ahora, te traje la solución, evidentemente. ¿Cómo pagar la deuda? La deuda no se paga mirando al pasado. Se paga repitiendo el coraje en el presente. El pasado pisado ya no existe, pero existe el hoy. Y en el hoy, no con ella, no con esa mujer Tatiana, no con la que sentiste ese problema, sino con la próxima situación que te intimide, vas a decir lo que callas, vas a tomar iniciativa y vas a exponerte sin garantías. Repito las tres y las explico. Debes decir lo que callas. Si de repente te da pena que ella se entere de que le pareces atractiva, lo vas a decir. Disculpa, me pareces realmente atractiva. No te importa el resultado, si te manda a comer nada, si lo dijiste nervioso, si lo dijiste sudando, si te ves como un intenso. No te importa, simplemente no te contienes ahora. Segundo, tomas la iniciativa. Ya no esperas a que la mujer de tus sueños te hable, porque no va a pasar. Pasará en el 0.1% de los casos. Vas a ser tú quien se levante, ve a esa mujer que te gusta y vas y la vas a encarar. Y no solamente, mira que esto parece que fuera solo de mujeres, pero si eres una mujer viendo este video, también aplica para ti.
Porque esto no es solo por el tema de las mujeres, aunque es el tema central del video. Es porque realmente cuando dices lo que callas, no solamente en mujeres, sino en todo, tu identidad cambia. Cuando tomas la iniciativa, no solo en temas de mujeres, sino en todo, tu identidad cambia. Eres de los que participa, de los que dice, de los que propone, de los que levanta la mano en la universidad para dar una opinión, de los que graba contenido, de los que aporta valor, de los que no esperan que los demás les solucionen la vida, sino que ellos se vuelven solucionadores de vidas, incluso de la propia. Y exponerte sin garantías. Puede que la mujer te rechace. Y cuando cierres el potencial, ya no es potencial abierto, sino que lo cierres, ella te diga, tengo novio, eres muy feo, eres pobre, pero al menos te atreviste y cada día que te atrevas más, el miedo va a ir perdiendo valor, se va a hacer más pequeño hasta el punto de que te da exactamente igual si ella te rechaza porque tú no lo hiciste por ella. Lo hiciste por el tipo de hombre que te estás convirtiendo y no hay ningún regalo más grande que ese en la vida. ¿Sabes cuál es la verdad incómoda de todo esto? Que tal vez no pienses en ella porque la amas, de hecho en lo absoluto, porque ni siquiera te acuerdas bien de cómo era. Tal vez piensas en ella para recordarte la última vez que te fallaste. Y espero que a partir del coraje del día de hoy, del día de mañana y de los días venideros, esto cambie realmente. Y la pregunta final no es si la vas a olvidar, a Tatiana, a Juana, a la rubia del barrio, lo que sea. La pregunta real es, ¿cuántas veces más vas a convertir una oportunidad, cualquiera en la vida, no solamente con mujeres, en un recuerdo imaginario? Uy, si hubiera hablado con esa mujer en el transporte público y nunca más la voy a volver a ver. Quizá al hablarle le hubieran encantado tus ojos, hubieran sido novios, hubieran salido, se hubieran casado, tenido hijos y hubiera sido el amor de tu vida. Pero nunca lo vas a saber porque dejaste ir una oportunidad solamente por el miedo, por la dopamina de tu cabeza de hacer fantasías y creérselas. Por favor, esto no aplica solo para mujeres, repito, si eres mujer viendo este video también aplica para ti. Vas a dejar pasar una oportunidad como para aprender un negocio, crear marca personal, estar en una comunidad, aprender de repente piano, aprender actuación, aprender tu pasión, fútbol, lo que sea, o vas a realmente a tomar, como dicen en mi país, el toro por los cuernos, enfrentarlo y por ende llegar a ser capaz de dominar. Debes romper el silencio. Esa es la frase final con la que quiero terminar esta parte. Recuerda, Initium, la Academia de Mentalidad, para cambiar realmente tu vida, que no solamente trasciende más allá de las comunidades típicas que te gritan motivación, sino que te va a enseñar nutrición basada en ciencia, desarrollo personal, temas de ansiedad, temas de cómo ganar dinero a través de trading, profesional e independiente de más de 7 años, que yo soy trader hace más de 7 años, economista profesional, nutricionista, magister, y no simplemente un influencer que crea una comunidad, te pone una membresía y te cobra solamente por decirte, vamos, deja de unirte a pendejadas y realmente enfócate en estar en entornos con gente que realmente puede ayudarte, que sean situaciones que a ti te gustaría aprender y por ende seguir creciendo. Únete a la comunidad, tenemos membresía anual, mensual, nos vemos por ahí. Recuerda, me encantaría que me dejaras en los comentarios si este formato te gusta. Si no te gusta, una crítica positiva, no importa si no te gusta, pero que sea una crítica inteligente para leerte y responderte. Este video terminado, no olvides suscribirte al canal y recuerda verte los videos que más te impacten en título, en miniatura, que seguramente cada uno de ellos puede cambiarte la vida. Chao, chao.